Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de My Stand-In, No puedo vivir sin ti, basados en el libro. Min-Hyo sonrió, su sonrisa teñida con un poco de tristeza inexplicable. Él realmente todavía siente algo por mí. Entonces, ¿por qué no vas a decirle tú mismo? Él es muy resistente a mí, especialmente con la sensación de tomar el mismo camino que antes. Cuando estás en un camino y el final es un acantilado, ciertamente no querrás tomarlo por segunda vez. Min-Hyo miró hacia la habitación iluminada de Joe, su expresión absorta y persistente. Pero quiero que estés cerca de mi lado en todo momento, avanzando y retrocediendo juntos, sin importar cuál sea el final. Entonces, lo que le prometiste al abuelo y a nuestros padres, ¿cuánto tiempo vas a poder ocultar eso? La expresión de Min-Soo es un poco seria. Los ojos de Min-Hyo se volvieron sombríos. Su expresión ordinaria ocultaba un dolor indescriptible. No lo sé, pero si no me aferro firmemente a él en este momento, me dejará en un momento en que esté más indefenso. Si no apareciera aquí hoy, dudará de nuevo mañana. G perdió a sus padres cuando tenía 8 años. De hecho, carecía de seguridad más que nadie. Si no puedo hacer que se sienta a gusto, elegirá la forma más racional de protegerse. Su llanto modo racional es uno que no puedo aceptar. Es tu elección, no tengo nada que decir. Pero recuerda, una vez que tus mentiras estén expuestas, veré cómo vas a lidiar con eso. Min-Hyo entrecerró los ojos y no respondió. No puede considerar las consecuencias. Nada puede ser peor que Joe lo deje en este momento. Necesitaba atrapar firmemente a Joe para no poder dejarlo sin importar lo que pase. Después de que Joe subiera, pensó que Chen Jing le diría algo. Inesperadamente, Chen Jing no dijo nada. Simplemente le dijo que se acostara temprano. Después de que Joey regresó a su habitación, se dejó caer pesadamente sobre la cama. Su corazón seguía latiendo erráticamente por todo lo que acababa de suceder, por el pasado, por Min-Hyo. Se preguntó Joe, a pesar de que no sabe lo que sucederá en el futuro, ¿continuará viviendo de ser confundido y tonto? La comisura de su boca se movió, revelando una sonrisa algo cálida. Si tuviera que estar con Min-Hyo, ¿vale la pena intentar estar confundido y tonto en el futuro? Pensando en todo lo que había sucedido en el pasado, Joe se quedó dormido inconscientemente. En medio de la noche sonó su teléfono, tocó el teléfono y entrecerró los ojos hacia la pantalla. De nuevo, es la llamada de Min-Hyo, casi por reflejo. Salió corriendo de la cama y abrió las cortinas para mirar abajo. Efectivamente, Min-Hyo y su auto están abajo. Min-Hyo incluso asomó la cabeza fuera del auto y lo saludó con la mano. Joe conectó la llamada. ¿Por qué estás loco otra vez? Min-Hyo se sintió muy afligido. Dije que quería acostarme contigo, pero tú no quieres. He dicho que no quiero y todavía no te vas. También he dicho que quiero estar un poco más cerca de ti. Bien, con tu llamada en medio de la noche, ¿crees que no entiendo lo que quieres? Entonces, ¿puedo subir? Joe dudó por 2 segundos y suspiró. Sube entonces. Silenciosamente abrió la puerta y atrajo a Min-Hyo. La habitación de Joe es pequeña y hace calor, más calor que en el auto. Min-Hyo se quitó el suéter tan pronto como entró, vistiendo solo una camiseta sin mangas. Joe entrecerró los ojos y lo miró. Min-Hyo lo tiró sobre la cama. Sé que no estás de humor, solo nos vamos a dormir, solo dormiremos. Joe suspiró y se recostó en la cama. Min-Hyo se quitó los pantalones, se metió en la cama y se metió debajo de la manta, abrazando fuertemente a Joe. La habitación es tan silenciosa que solo podían escuchar la respiración del otro. Min-Hyo, ¿recuerdas cómo era cuando nos conocimos?
Min-hyu está en silencio. Por supuesto que recordaba la primera vez que se conocieron. Había pensado erróneamente que la espalda de Joe era la espalda de Won Yu-dong. Eso no es algo digno de mencionar. Es un tema prohibido entre ellos debido a las cosas que sucedieron después. Oye, ¿por qué no estás hablando? ¿Podrías haberlo olvidado? Estaba haciendo una escena de artes marciales con el doble de Won Jun-dong y pensaste que era él e incluso me abrazaste por detrás. Min-hyu dijo solemnemente, lo recuerdo. Min-hyu, tratar a Joe como el sustituto de Won Jun-dong es un nudo vitalicio para Joe. También es algo que hizo que Min se sintiera muy avergonzado cada vez que lo pensaba, pero Joe sintió que si pudiera mencionarlo libremente a sí mismo de esta manera, tal vez algún día podría dejarlo pasar por completo. ¿Sabías lo que pensaba cuando te vi? ¿Qué?